Hola, ¿cómo están? Estamos en nuestro cuarto día de cuarentena. Vamos a ver cuánto dura esto. Esperemos que sea lo más productiva posible y que todo este esfuerzo que estamos haciendo, eh, como les decía ayer, por nuestros adultos mayores en particular, valga la pena y podamos detener esa curva de contagios que se va produciendo y que a nivel mundial lo que indica es que si asciende muy rápido, el sistema no va a tener la capacidad de poder atenderlos a todos, especialmente a las personas de mayor riesgo, y eso va a significar que sin atención va a haber más muertos. Así que tratemos de ayudar en eso. Yo estoy, como les decía, recogiendo lecturas olvidadas, postergadas, en fin. Y me reencontré con este libro de Serge Boimard. Boimard, le pregunté al amigo cómo se pronunciaba. Ustedes no lo ven porque se ve aquí al revés. Confíen en que ahí dice héroes lectores. Y es un psicopedagogo que habla sobre la estrategia de lectura para especialmente adolescentes e incluso en particular para adolescentes problemas. Cómo hacer leer a adolescentes que tienen resistencia a la lectura, pero además de eso, que son caratulados por el sistema como los conflictivos, los que de alguna manera provocan problemas dentro de la sala de clase, en fin. Y la fórmula con la que él da para poder conseguir algún tipo de éxito en esto es con los clásicos, en particular con los clásicos griegos. Y dice por qué. Porque las temáticas de estos clásicos son temáticas universales, que nunca pasan de moda, que son el odio, el amor, los celos, la violencia, la venganza, los temores, en fin, y lo expresan con mucha fuerza. Son muy intensos estos relatos, los relatos griegos en particular son muy intensos. Eh, y los adolescentes pasan por una etapa de mucha intensidad, por la que pueden entroncar fácilmente con ese tipo de relatos. Esto es muy lógico porque si ustedes ven el reencuentro de los lectores jóvenes con la literatura es a través de la literatura fantástica, de o las sagas de aventuras. Eso ha sido desde siempre. El reencanto de los adolescentes entre los 14 y los 18 años tiene que ver con un tipo de literatura que aluda a estas temáticas, al heroísmo, como les digo, a los sentimientos intensos. Él dice que es una muy buena alternativa el poder usar textos clásicos para poder captar y no perder a esos nuevos lectores y que enganchan con estos grandes sentimientos. Una muy buena idea para poder poner en práctica porque siempre se cae en el facilismo de decir que la literatura clásica es añeja, no tiene conexión con los jóvenes, en fin, interesante. Yo también lo dije en algún momento, hay que buscar solo literatura que hable en códigos que entiendan los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes. Pero tiene razón, el lenguaje universal de los sentimientos más profundos de la naturaleza humana, que es igual hace 2000 años, también engancha con los más jóvenes de hoy. Hola, ¿cómo están? No es un día muy grato porque hoy tuvimos nuestra primera víctima en esta pandemia en Chile. Em, y vamos a comenzar a abrir una variable distinta en las estadísticas ahora. Entonces, se va a hablar de números de personas, de víctimas, asociadas también a los infectados, asociadas a, en fin. Y mi temor es que cuando empezamos a hablar de estadísticas y de números, olvidamos que son personas. Yo creo que es súper bueno que nosotros también tengamos conciencia de que estamos hablando de personas y familias y de seres humanos que tenían una historia, tenían seres queridos y que también querían cosas mejores para ellos y para los que los rodeaban. Así que vayamos siendo más humanos cada vez en este proceso que no sabemos cuándo va a terminar, cuán largo va a ser, cuán efectivos son las medidas que estamos tomando. El mundo en general está ensayando respuestas frente a este fenómeno. En lo nuestro de estos días, digamos, me estoy lanzando ya más cada vez más a la piscina. Eh,
en la tarde, en el Fox Premium, vi una película que se llama Las horas más difíciles. Eh, y creo que es el mismo título de este libro que se llama Las horas más oscuras. Me refiero a que puede ser un problema de la traducción, pero estamos hablando de un libro de Anthony McCarthy. eh, es como Churchill nos alejó del abismo. Es un libro apasionante, muy bien escrito, que además yo creo que facilitó bastante la posibilidad de hacer el guión de la película, porque son muchas imágenes, muchos relatos que podemos percibir. De hecho, si yo vi la película y leí el libro antes, eh, no noté la diferencia. Me pareció que fue maravilloso el relato. Es una historia bien interesante. Pasa, digamos, con la elección de Churchill como primer ministro, muy a regañadientes de todo el sistema político, del propio rey, y en unas circunstancias en donde él mismo dice, peleé toda mi vida por este cargo, sin embargo me lo dieron casi como un castigo, porque nadie lo quería asumir. Y efectivamente, Inglaterra está enfrentando el peor momento de la guerra. eh, ya Alemania era una máquina demoledora, donde estaba pasando por todos los países europeos, estaba subyugando a Francia, entrando en Bélgica, Holanda, en fin, era imparable. Y en esas circunstancias, Churchill llegó a ser primer ministro de Inglaterra. Se ve en esta película la soledad del poder y también en este libro. La soledad del poder, las difíciles decisiones que hay que tomar en situaciones muy complejas, pero también se ve a un pueblo, a una nación con su historia, a un sistema político también, a, a la gente común y a la gente muy sofisticada bajo una misma tarea. Y eso, casi por azar, llegó a mí a ver, a mi posibilidad de verlas hoy en televisión esto, buscando otras películas. Y me acordé que también había leído el libro y que lo tenía acá. Y creo que es un muy buen texto para leer estos días, porque enfrentamos una situación límite, compleja, y necesitamos de todos. Necesitamos de esas grandes causas y de las ganas de poder seguir haciendo cosas juntos para estar mejor todos. Las horas más oscuras de Anthony McCarthy es un tremendo libro, léanlo, es muy, muy bueno. El final ya lo van a saber, lo saben, Inglaterra y los aliados ganaron la guerra, pero las motivaciones y la forma en que se produjo ese momento eh, crucial para que Inglaterra se decidiera a seguir la guerra y no pactar una rendición con Hitler, fue, claro, la convicción de Churchill, pero también estaban todos los demás detrás de él. Y ese es el proceso que nos cuenta el libro y también en la película. Se las recomiendo ambos a ojos cerrados. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Seguimos en estas jornadas de um, duro, duro pasar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero les voy a aconsejar que un poco bajen el ritmo de la información. Estamos con una cantidad enorme de información diaria, son bombas diarias. Los que estamos conectados a Twitter o estamos siguiendo, somos muy activos en Instagram o en otro tipo de redes sociales, el mismo Facebook, em, tenemos un cúmulo de información sobre las mismas materias. A veces se repiten y a veces nos saturan un poco. Entonces, lo que les voy a aconsejar estos días, porque también hay que cuidar la salud mental, es que traten de eh, dosificar las noticias, conversar más con mucha gente, no solo la que tienen al lado de la casa, sino que también aquella que puedan comunicarse a través de las distintas redes sociales. Hoy día eso es muy, muy, muy bueno hacerlo. También, por ejemplo, hacer carretes. Yo vi en Instagram a dos, tres grupos de personas que estaban en una aplicación nueva que se llama Zoom,
que tiene un nivel de estabilidad en la comunicación que es bastante interesante, que no se cae como ni se pega, es bastante ágil. Bájenla, úsenla para contactarse en grupos y pasarlo bien, escuchar música, conversar, intercambiar opinión con la gente, ver qué está pasándole a las otras personas, cómo están sobrellevando también este tema. Una recomendación. Y lo otro es que hoy día les voy a hacer una recomendación muy práctica. Hay una página del Ministerio de las Culturas y las Artes que se llama Biblioteca Pública Digital, BP Digital. Y la dirección es bpdigital.cl. También hay una aplicación para los teléfonos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes se hagan socios de una biblioteca virtual. Es decir, van a poder tener acceso a una cantidad enorme de libros y títulos siendo socios gratis de este sistema. Tienen que ir entonces a bpdigital.cl o a la aplicación que se llama de la misma forma, la bajan, se hacen socios y pueden ir a navegar ahí y encontrarse con un catálogo a la entrada, yo lo estoy viendo acá, donde aparecen una oferta muy interesante. Las ofertas de las bibliotecas son siempre basadas en distintas estrategias de marketing literario. Ustedes en el fondo les hacen o les muestran algunas temáticas que pueden interesarle, como por ejemplo en este caso hay una especial sobre el 8M, que es pura literatura que tenga que ver con feminismo, o escritoras contemporáneas universales. También estamos en el mes del marzo feminista, ¿no? O escritoras chilenas también. Hay lectores, o sea, autores recomendados como Philip Roth en este día. Um, y hay grandes clásicos universales que están en portada. Pero ustedes pueden ir al buscador y encontrarse con lo que estén buscando. Van, y si el libro está disponible, igual que en una biblioteca física, lo bajan el archivo y tienen un préstamo. Yo pedí uno hoy, les voy a decir cuál, y lo tengo en préstamo hasta el 5 de abril. El archivo se deshace cuando no ha expirado la fecha. Lo que ustedes tienen que hacer y pensar es que están en una biblioteca como si fuera física, que si el libro no está, ustedes lo reservan y cuando esté le van a avisar y usted va a poder tener ese libro. Y si el libro está, se lo va a llevar por un tiempo determinado, en este caso a su móvil o a su computador. Y lo puede leer ahí sin ningún problema y disfrutarlo en ese tiempo que, miren, de hoy al 5 de abril es un plazo bastante prudente. El libro yo lo tengo muy avanzado porque me entusiasma mucho el tema. Es, sí, es un libro, un ensayo que se llama Librerías de Jorge Carrión. Y les voy a recomendar a ojos cerrados a Jorge Carrión a todas las personas que les interesa la lectura, el fomento lector, la industria del libro, el futuro de las librerías, el futuro de las bibliotecas, el futuro en general de lo que va a pasar con el manejo de la información en el siglo XXI. Es un polemista interesante que tiene además de eso unas columnas en diarios, columnas de opinión sobre ensayos culturales, sobre esto, sobre información, sobre libros, en fin. En el país, en España y en otros, creo que es La Vanguardia, también un periódico español. Les recomiendo que visiten también esos periódicos y vean sus columnas. Son muy entretenidas, es una persona además que escribe muy bien, muy informado y además tiene puntos de vista muy interesantes. El último de sus libros, que ha sido todo un éxito, se llama Contra Amazon. Todos muy sugerentes y todos tienen que ver efectivamente con lo que va a pasar en las librerías. Jorge Carrión. Y en Twitter tiene una cuenta que se llama Jorge Carrión 21. También, excelente. Muy buenos datos, es una persona muy informada y que además de eso tiene una interesante posición sobre la industria del libro, sobre la forma en que vamos a leer en los próximos 100 años. Eso, ahí está la buena sugerencia y eso lo encontré en bpdigital.cl. Vayan a la biblioteca, se puede. Hola, seguimos en nuestra campaña de que ustedes puedan aprovechar este tiempo para leer, para reflexionar, conversar con la familia, con todos los amigos que uno puede conectarse hoy de manera tecnológica, en fin. Hoy tengo una propuesta distinta.
Yo tengo muy claro que el hábito de leer es un hábito que cuando se pierde, para recuperarlo es difícil de poder hacerlo de la misma manera o muy fácilmente. Esto es lo mismo que cuando uno tiene un training de ejercicios habituales y está em, todo el tiempo haciendo trote, bicicleta, en fin, se está moviendo mucho y plantearse un desafío en esas condiciones, por ejemplo, de ir a correr, no sé, un par de kilómetros o los 8 kilómetros o los 21 kilómetros de una maratón, se da en la medida de que hay una preparación física adecuada. Esto es lo mismo. Ustedes no pueden pensar en tomar un libro de 400 páginas, una novela muy densa, con una temática que les es extraña, y pensar que van a poder leerlo así muy fácilmente y lo van a hacer de principio a fin, con mucho entusiasmo y sin mayores problemas en el camino. No, no, no es así. Lo más probable es que se desalienten y que no vuelvan a tomar ese libro. Entonces, leer es complejo. Hay que comenzar con familiarizarse con los relatos, hay que comenzar también por poder ser cómplice de las historias, em, y poder también hacer como un esfuerzo por dar un poco de disciplina. Eso está siempre bien. Yo siempre recomiendo que comiencen a leer cuentos para poder ir adiestrando eh, este hábito y recuperarlo y tener una práctica lectora. Pero hay quienes aún así tienen dificultades para poder concentrarse, para poder fijar su mente y su vista en el libro o en el teclado, o perdón, en las pantallas. Y para ellos hay una muy buena alternativa. Lo veíamos ayer o anteayer en las bibliotecas digitales. Hay una sección que se llama audiolibros. Los audiolibros son una excelente, excelente medida para personas que quieran recuperar también el hábito lector. No estoy hablando solamente de personas que tengan problemas visuales o que tengan dificultades para poder leer por la edad o porque en el caso de los adultos mayores el libro sea muy pesado y la posición para leer los agota también, sino que en general de personas que estén disponibles para escuchar relatos. Audiolibros que se pensó en un principio que eran solamente para personas no videntes, hoy día se ha abierto a un público mucho mayor, de personas que están, por ejemplo, en trayectos, en sus trabajos, haciendo otras cosas mecánicas y que necesitan ocupar su mente en otro tipo de cosas y que pueden hacerlo. En vez de ver televisión, pueden escuchar un libro. Hay cosas maravillosas. Audiolibros en la Biblioteca Pública Digital, en esta dirección que les dejé el otro día de bpdigital.cl, vayan, búsquenlos, resérvenlos, sáquenlos, bájenlos, escúchenlos. También hay algunas aplicaciones. Dentro de las más conocidas está Storytel. Storytel es una aplicación que funciona igual que Spotify. Ustedes van, hay un catálogo, buscan, pagan por ella y pueden bajar y escuchar un libro sin ningún problema. Pueden crear sus listas de libros preferidos, hacer sus perfiles en función de lo que más les gusta leer o escuchar y les van a llegar notificaciones de las últimas publicaciones, lo último que han subido. Es realmente interesante. Vayan, es muy entretenido. Les recomiendo que puedan hacer eso también ahora y van a poder recuperar algo de la esencia básica de leer. Leer es comprender, es asimilar, es internalizar un contenido. Que yo pueda enumerar, repetir, pronunciar una serie de palabras o de letras, es una cuestión mecánica, eso no es leer. Leer es comprender, es aprender, es en el fondo tomar un contenido, meterlo en nuestra cabeza y hacer que esa reflexión, ese mundo al que abrimos en un ejercicio muy abstracto, nuestra mente, nos transformó, generó en nosotros un cambio, nos dio una herramienta distinta para mirar la vida. Eso es leer. Por eso es tan importante cuando hablamos del analfabetismo funcional, que son esas personas que en algún momento aprendieron a leer y a escribir y en el tiempo fueron perdiendo el hábito de comprender lo que leían.
es muy interesante esto porque bajo ese principio de decir que leer es asimilar un conocimiento y comprender, yo también puedo escuchar y de la misma manera voy a leer. De ahí, para quienes tengan problemas para recuperar el hábito de la lectura, un paso. Ya van a ver que con mucho entusiasmo van a tomar nuevamente los libros, por muy densos, por muy voluminosos que se vean, y van a recuperar este hábito maravilloso de leer para transformar nuestras mentes y conocer otros mundos y otras personas, y especialmente en estas circunstancias, donde todo está en cuestión, donde estamos como en un punto suspensivo en la historia y necesitamos volver a pensar en nosotros y en la esencia de cada uno en base a que somos todos humanos. Eso, audiolibros, leer, leer con los oídos para transformar nuestra mente. Muchas gracias, chao.